Ahora vamos a ver lo contrario. Ay, gracias, gracias. No sé quién fue. Robles Fuentes, a Quetzali. Muchas gracias. Qué bueno, porque se me había olvidado. Ok, entonces aquí la anemia megaloblástica, si la anemia en la citometría hemática, según la clasificación morfológica, ¿cómo es la anemia ferropénica? Con la clasificación Micro, morfológica. Ajá. hipo- anemia microcítica hipocrómica. Microcítica hipocrómica. Esa sí te voy a dar una palomita porque además ya me contestaste 2 veces. Espera, déjame buscar mis cosas. Gracias. Eres Hernández Vázquez. Hernández Vázquez. Hernández, a ver, es como que desperté medio lenta. Hernández Vázquez, listo. Bien. Entonces, aquí en la anemia megaloblástica va a ser lo contrario. Aquí tengo 2 definiciones. La primera no me dice absolutamente nada. Siempre la pongo porque me causa gracia que alguien en un libro ponga una definición así, pero bueno, dice entidades hematológicas con manifestaciones clínicas típicas, con un patrón morfológico característico en los elementos formes de la médula ósea, consecuencia de un amplio abanico de causas. ¿Les dice algo esa definición? Nada, ¿no? No dice nada. Aquí está mejor, aunque se queda corta para mi gusto. Tenemos aquí aparición de precursores eritroides de gran tamaño con un núcleo inmaduro y citoplasma con abundante contenido de hemoglobina, los cuales se conocen como megaloblastos. En la anemia megaloblástica, que es por deficiencia de ácido fólico y cobalamina, vamos a ver que el núcleo es el que tiene problemas. ¿Para qué requiere el ácido fólico y la B12, todas nuestras células que se están reproduciendo? Si quieren, alcen la manita para que se ganen su palomita. ¿Para qué necesitamos el ácido fólico y la cobalamina bueno, sí, nosotros, nuestras células, ¿para qué lo requieren? Es Juan López Pastén. Para la síntesis de DNA y RNA. Exactamente, sobre todo para la síntesis de DNA. Muy bien, ya te puse tu palomita. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en la anemia megaloblástica? En la anemia megaloblástica, el núcleo tiene problemas para replicarse. Empieza a hacerlo, pero lo está haciendo de forma muy lenta porque o no hay ácido fólico, o si sí hay ácido fólico, no hay cobalamina. Cuando no hay cobalamina, el ácido fólico se queda atrapado. Entonces, el núcleo está teniendo problemas. ¿Dónde decíamos que se sintetiza la hemoglobina? Lo acabo de decir hace unos segundos. En los ribosomas mitocondria. En los ribosomas, en la mitocondria, que están en el Citoplasma. citoplasma. Entonces, tenemos un núcleo que está atorado, pero el citoplasma comienza con sus funciones de manera normal y empieza a sintetizar más y más. Les pongo el ejemplo del eritrocito porque es el más fácil. Más y más hemoglobina. Si esa célula logra terminar su maduración, el eritrocito resultante va a ser un eritrocito grandote. El problema es que la mayor parte de los eritroblastos, de los neutrófilos de que se están formando, todas esas células no logran sobrevivir, se llama hematopoiesis ineficaz. Entonces, la mayor parte de las células se mueren, pero los que logran sobrevivir van a ser células grandes. Por eso se le llama megaloblástica y la característica es que sea una anemia macrocítica. ¿Sí me expliqué o los hice pelotas? Ahorita lo vamos a ir viendo, pero no sé si vamos bien. Bueno, supongo que sí, porque nadie me dice nada. El término de anemia megaloblástica fue introducido por Ehrlich en 1880, hace ya algunos ayeres. Minot y Murphy en 1926 trataron una anemia megaloblástica con una dieta rica en hígado, lo cual quiere decir que la deficiencia era de cobalamina o ácido fólico. ¿Cómo nos comemos la cobalamina y cómo nos comemos el ácido fólico?
Si yo dijera, quiero comer mucha cobalamina, ¿qué me mandan a comer? ¿En las proteínas? ¿Pero de qué origen? Diana creo que es Animal. ¿Qué? De origen animal, sí. De Proteína origen animal. Es decir, si yo les digo, quiero comer cobalamina, me van a mandar a comerme un cacho de res, ¿no? O un cacho de pollo, proteína animal. Ahí obtenemos la cobalamina. Por eso es que los pacientes o las personas, porque no son pacientes, que hacen una dieta vegetariana estricta, completamente estricta, que no comen nada, nada, nada de productos animales, van a desarrollar después de muchos años una anemia megaloblástica. Entonces, el ácido fólico, no, el ácido fólico se absorbe muy fácil, ahorita vamos a ver, el ácido fólico lo comemos en las verduras, ¿no? Verduras de hojas verdes, frutos amarillos, ¿no? Entonces, no es tan difícil. Castle y colaboradores, o sea, Castle y los que hicieron todo el trabajo en 1929, describieron o descubrieron, no sé cómo decirlo, el factor intrínseco que lo produce en nuestro estómago y que es fundamental para la absorción de la cobalamina. Wills en 1941 ya nos habló del precursor del ácido fólico y Folker y Smith del de la vitamina B12. Ahorita vamos a ver cómo se absorbe, bien divertido. La frecuencia, decíamos, la anemia ferropénica es la más frecuente de todas en el mundo mundial. Las anemias megaloblásticas no son tan frecuentes, constituyen de 2 al 5% de todas las anemias. De 612 pacientes atendidos en 17 años, casi 75% fueron carenciales y de esas 75% solo el 4% fueron anemias megaloblásticas. Perdón, es que ya viene la primavera, voy a estar estornudando. Bien, si vamos a un instituto nacional en nutrición, fue el 0.12% de los egresos hospitalarios, es decir, 93 casos de 73,000 egresos. Como siempre, en las anemias, las mujeres tenemos mayor riesgo. Los adultos mayores van a tener riesgo, sobre todo si se asocia a infección por Helicobacter pylori. ¿Qué hace el Helicobacter pylori? Destrucción de la A ver, otra vez. Te oíste muy bajito, otra vez. destrucción de la mucosa del estómago. Produce exactamente, infecta el estómago y afecta la producción o sea, toda la mucosa gástrica afecta la producción de ácido clorhídrico, puede llevar a una anemia, digo, una gastritis atrófica, ¿no? Y puede llevar hasta linfoma, ¿no? Se ha visto asociado. Espérame, un poquito. Y bueno, técnicas quirúrgicas derivativas, ahorita vamos a ver dónde es que se absorbe la cobalamina y dónde es que se va a absorber el ácido fólico y la cobalamina, todo lo que requiere para que se pueda absorber. Vamos a empezar con la cobalamina, que es la difícil, como nosotras las mujeres. La cobalamina es difícil de absorber, ¿no? Para que no piensen que nada más le echo carrilla a los hombres. Las cobalofilinas o proteína R, estas se van a producir en las glándulas salivales y la mucosa gástrica. Ahorita vamos a ver cómo van interviniendo. El factor intrínseco o factor de Castle lo producen las células parietales del fundus y del cardias gástrico y su secreción es estimulada por los mismos efectores del ácido clorhídrico. Comemos, se estimula la producción de ácido clorhídrico y con el ácido clorhídrico se forma el factor intrínseco. Y el receptor, la cubulina o cubilina, se encuentra de la cobalamina, se encuentra en la membrana del ilion terminal y colon. Es decir, para que, más bien, bueno, sí, ¿dónde se absorbe la cobalamina? En el ilion terminal y el colon. Y ahora sí, para que pueda absorber este receptor celular, para que pueda absorber al factor intrínseco, requiere a la cobalamina requiere, no les digo, yo estoy brillante, a la cobalamina requiere forzosamente del factor intrínseco. Entonces, vamos a ver, ahorita, bueno, vamos a empezar acá. La absorción de la cobalamina se divide en 3 fases. Les digo que es súper difícil. Es la cobalamina como nosotros. El ácido fólico es más directo. Como nosotras, la cobalamina da 1000 vueltas, ¿no? Para poder hacer las cosas. Uno es la fase salival y gástrica, que es cuando va a intervenir la proteína R.
La segunda fase es la duodeno-yeyunal, que va a intervenir ya el factor intrínseco, y la fase final es la fase ileocólica, que es donde finalmente se va a absorber y va a ser transportada por la transcobalamina 2. Entonces, vamos a ver esto de cerquita para que sea más bonito. Ahí está. Entonces, empezamos con la fase, decíamos la fase 1, que es la de la fase salival y gástrica. Decíamos, ¿dónde se producen la proteína R o cobalofilinas? En las glándulas salivales y en el estómago, ¿no? Entonces, aquí nos comimos un cacho de carne, nos los metemos a la boca, lo empezamos a masticar, se empieza a revolver a que empieza a producirse la proteína R. La cobalamina viene unida a la proteína animal, ¿no? Así está unida. La tragamos y llega al estómago. En el estómago se produce el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico va a separar a la cobalamina de la proteína animal. A la cobalamina no le gusta estar sola, es muy lábil, necesita estar siempre pegada con algo. Entonces, la cobalamina aquí en el estómago se separa de la proteína animal y se une con la proteína R. La proteína R que viene desde nuestras glándulas salivales, y aquí está la proteína R que también la producen las células parietales, ¿no? Una vez que se une a la proteína R, va a seguir su camino. La cobalamina también puede guardarse en la vesícula biliar, así igual como está aquí, más o menos de 5 a 10 microgramos. Aquí en el estómago se produce el factor intrínseco. Al factor intrínseco le gusta la cobalamina, pero le cae mal la proteína R, por lo tanto no se puede juntar con ella y está ocupando su lugar. Entonces, ¿qué va a hacer el factor intrínseco? Va a seguir. ¿Qué puede pasar en la fase sobre todo gástrica? Si haya clorhidria, no se va a producir ni proteína R ni factor intrínseco, que sería el factor intrínseco. Por lo tanto, no se separa la cobalamina de la proteína. 2, la falta de gastrectomía, la falta de factor intrínseco por gastrectomía o por anemia perniciosa va a evitar que se una la cobalamina con el factor intrínseco y no se va a poder absorber. ¿Vamos bien hasta aquí de la fase gástrica? Sí, doctora. Bien, vamos a la duodeno-yeyunal, ¿no? Entonces, sí, vamos, que la proteína R va con la cobalamina, son las mejores amigas, y ahí va el factor intrínseco y dice, híjole, esta está con esa vieja que me cae re mal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Llegan al duodeno. En el duodeno llegan la función exócrina del páncreas, que son las enzimas pancreáticas, que llegan aquí. ¿Cómo se llama esta ampulita? Ya se me olvidó, es neta, no me acuerdo. Donde llega el de váter, gracias. Ya ven, ya está la anatomía, se me está olvidando, qué horror. Entonces, llegan aquí por la ámpula de váter, llegan las enzimas pancreáticas y van a hacer que se pelee. Las enzimas pancreáticas son amigas del factor intrínseco, entonces hacen que se peleen la cobalamina con la proteína R, de tal forma que ya se une aquí en el duodeno y en el yeyuno, se une con el factor intrínseco. ¿Qué puede fallar? Si hay insuficiencia pancreática, sobre todo la función exócrina, no va a haber enzimas pancreáticas para que se separen, ¿no? Entonces la cobalamina va a tener problemas para absorberse. Y bueno, aquí ponen otros ejemplos como altas concentraciones de parásitos en el intestino van a producir problemas de absorción también. Entonces aquí ya va unida la cobalamina con el factor intrínseco y viaja, y viaja, y viaja, y viaja, y viaja, viaja, viaja hasta los últimos 80 centímetros del ilion y el colon. Ahí está la cubilina sería, que une al factor intrínseco con la cobalamina, ya entra la cobalamina a la célula, se separa del factor intrínseco y se une a principalmente a la transcobalamina 2. Hay 1, 2 y 3 de transcobalamina, la más importante es la 2, la de en medio. Sí, que es la que va a unirse, a transportar la transcobalamina hacia las células que se requieran. Así es como se absorbe la cobalamina. ¿Tienen alguna duda?
¿No? Perfecto. Entonces, hay transcobalamina 1, transcobalamina 2 y 3. La 1 y la 3 la producen principalmente los granulocitos. La 1 se pega, puse cabalamina, ¿ya vieron? Se pega la cobalamina al 80-100%, pero ya no la suelta, se disocia muy tardíamente o muy lentamente. La transcobalamina 3, también sintetizada por los granulocitos, esta no se une tanto a la cobalamina. La transcobalamina 2 es la más importante, se sintetiza por el hígado, fibroblastos, macrófagos, células endoteliales, posee menos carbohidratos y, así como se une a la cobalamina, tiene gran afinidad para desacoplarse de la vitamina en los tejidos. Entonces es la que realmente transporta, ¿no? La 1 no deja que se baje del taxi, no la suelta. La 3 no la levanta muy bien. La importante es la 2. ¿Sí? ¿Para qué necesitamos la cobalamina? ¿Para qué? Hay dos procesos metabólicos muy importantes que requieren de cobalamina. Uno, los que utilizan a la metilcobalamina para convertir homocisteína en metionina, que está íntimamente relacionado con el metabolismo del ácido fólico y se llama trampa de los metilos. Esta es para lo que necesitamos a la cobalamina para la síntesis de DNA. En realidad, el que entra como el que se requiere para la síntesis de DNA es el ácido fólico, pero la cobalamina se requiere para esta trampa de los metilos que ahorita se las voy a enseñar. La segunda, los que utilizan 5-desoxiadenosil cobalamina para la isomerización de metilmalonilcoenzima A succinilcoenzima A, que todos diremos, ¿eh? Bueno, ¿para qué? Es para la síntesis de mielina. Para eso se requiere a la cobalamina. ¿Qué pasa si hay una deficiencia muy profunda o que de verdad ya no hay nada de cobalamina? Van a empezar a desmielinizarse los cordones laterales y posteriores de la médula espinal y van a aparecer síntomas neurológicos. Eso no pasa con la deficiencia de ácido fólico, solamente con la de cobalamina. La contenida en la dieta dice concentraciones, aquí son microgramos, yo no sé qué what the hell me pasó, 5 a 30 microgramos, se absorbe de 1 a 5, los depósitos son de 3.000 a 5.000 miligramos, en el hígado hay de 1.000 a 3.000, los requerimientos diarios son de 0.6 a 1.2 y las pérdidas diarias son de 1%. ¿Qué quiere decir esto? A diferencia del hierro, la cobalamina sí se consume cuando se lleva a cabo la síntesis ya sea de mielina o cuando entra a ayudar al ácido fólico a sintetizar DNA. ¿Qué pasa si a alguien le quitan su estómago o tiene un síndrome de mala absorción, tiene una intolerancia al gluten, tiene alguna enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo del ileum terminal? Van a pasar años para que aparezca la anemia megaloblástica, alrededor de 5. ¿Vamos bien? ¿Dudas de la cobalamina? No, doc, todo bien. Perfecto. Vámonos con el fácil. Ácido fólico. El ácido fólico o ácido teroil monoglutámico, si quieren confundir. No, sí, es ácido teroil monoglutámico. Es el ácido fólico, ¿no? El folato de los alimentos, ya dijimos, verduras de hojas verdes, frutos amarillos, nos los vamos a comer como poliglutamato, donde se absorbe el ácido fólico, ya me quedé traumada, en el yeyuno por medio de conjugasas que ahorita vamos a ver, se convierte en monoglutamato y es como se absorbe. Y esta no está tan bonita porque esta la hice yo, la otra me la robé de internet, ¿no? Entonces esta no le pude hacer ni las villosidades, me quedaron bien gachas y se las quité. Entonces nos los comemos como poliglutamatos por medio de conjugasas e hidrolasas se convierten en monoglutamato. Hay dos transportadores. La proteína fijadora de folatos, proteína binding de folatos, y el transportador específico de folato reducido. Este es transporte activo, este es transporte pasivo. Como quiera que sea, se mete como monoglutamato. En todas nuestras células, no solo de la médula ósea, no solo las del intestino, todas nuestras células que se están replicando van a tener esta enzima, que es
la enzima más importante, molto importante, de el metabolismo de los folatos, que es la dihidrofolato reductasa. La dihidrofolato reductasa va a convertir al monoglutamato en metiltetrahidrofolato, que es la forma activa del folato. ¿Por qué pongo ahí el metotrexate? Porque el metotrexate, dependiendo de la dosis, va a inhibir a la dihidrofolato reductasa. A una dosis pequeña nos sirve como un inmunosupresor, como quimioterapia inmunosupresora, la utilizan para las pacientes con artritis reumatoide o con lupus, pero nosotros lo utilizamos como quimioterapia a una dosis mucho más alta para inhibir completamente a esa enzima y que todas las células, por ejemplo, de la leucemia que se están replicando mueran porque no pueden convertir a la forma activa de los folatos. Entonces, dihidrofolato reductasa es la más importante. Una vez que pasa, se puede ir transportando solito, no necesita proteína transportadora como monoglutamato y cuando llega a los tejidos se vuelve a convertir a poliglutamato, o bien la metiltetrahidrofolato se puede ir también libre o con la albúmina. Como ven, el transporte del ácido fólico es mucho más. La absorción del ácido fólico es mucho más fácil y sencilla que la absorción de la cobalamina. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No, doc. ¿No? Vamos bien. Ok. La contenida en la dieta, aquí son microgramos también. 500 a 700 microgramos, predominan vegetales y frutas. Si pongo a cocer las espinacas, pues ya maté al ácido fólico. Es una vitamina termolable. Las reservas nuevamente se localizan en el hígado como pteroilglutamatos o poliglutamatos. Ojo, una dieta carente de ácido fólico va a producir una anemia megaloblástica en pocas semanas, es decir, alrededor de 4 meses. Si yo el día de hoy decido no voy a comer nada que tenga ácido fólico, lo cual es muy difícil porque ahora le echan ácido fólico a todo, leche adicionada con ácido fólico. Papas Sabritas adicionadas con, no es cierto, con ácido fólico, ¿no? Pingüinos adicionados con ácido, todo le ponen ácido fólico porque el ácido fólico también es muy importante cuando las mujeres están embarazadas. ¿Qué pasa si una mujer con deficiencia de ácido fólico se embaraza? ¿Qué le pasa a su bebé? ¿Tiene problemas con qué? Defectos Cierre del tubo neural. Con el cierre del tubo neural. Exactamente, defecto del cierre del tubo neural. Entonces ahora le echan ácido fólico a todo, sobre todo a la leche. A la leche, a un montón de cosas le echan ácido fólico. Los requerimientos son de 50 a 200 microgramos. Las pastillitas de ácido fólico que les damos a las embarazadas como profilaxis son de 400 microgramos y ya terapéutica, cuando queremos dar dosis terapéuticas, vamos a dar de 4 a 5 miligramos. Bien, ¿vamos bien? Una dieta carente, gracias, de folatos me lleva a niveles séricos bajos de folatos. Vamos a ver ahorita los neutrófilos polisegmentados. Ahí me faltó una O, polisegmentados. Finalmente se desarrolla qué mal escribís, mira nada más esta diapositiva, macrocitosis y la médula ósea va a tener maduración megaloblástica y anemia. Todo esto va a pasar en alrededor de 4 meses, a diferencia de la de cobalamina, que es alrededor de 5 años. Bien, si no hay B12 y folatos, se va a caer en primer lugar la síntesis de DNA. Esto me va a dar síntomas en la médula ósea y en los epitelios. Además de la médula ósea, nuestras mucosas, nuestra piel, son las que tienen, vamos a decir, un índice alto de producción de células, requieren de síntesis de DNA. Entonces, la médula ósea se va a expresar como citopenias y en los epitelios, en la mucosa de la boca, vamos a tener glositis, va a haber diarrea, va a haber mala absorción, porque se aplanan las vellosidades de nuestro intestino y es un desastre. Si es una deficiencia muy grave de B12, se van a agregar al cuadro síntomas en el sistema nervioso central por la desmielinización de los cordones laterales y posteriores de nuestra médula ósea. ¿Vamos bien? Nuevamente, si no hay ácido fólico y o B12
esto me va a llevar una alteración en la síntesis del DNA. Les decía, el núcleo se queda atorado, hagan de cuenta que vamos a ver un núcleo de un eritroblasto basófilo que todavía tiene nucleolos y la cromatina laxa, con un citoplasma de policromatófilo o de ortocromático. A eso se le llama asincronía o asincronismo en la maduración núcleo-citoplasma propia de los megaloblastos. Los megaloblastos no solamente se refiere a la serie roja, porque también va a afectar a la serie mieloide y a la serie megacariocítica. Les pregunto, ¿el neutrófilo tiene o no tiene núcleo? Sí. Sí, ahora sí que va a decir sí, a fuerzas. Un núcleo todo hecho chorizo, pero es un núcleo, ¿no? Entonces, ¿requiere de síntesis de DNA? Sí. Los neutrófilos son una de las células que nos habla de la capacidad regenerativa de la médula, porque la médula, o sea, tiene que reponer hasta 200 veces, 200%, 2 veces en un día, tiene que reponer a los neutrófilos 2 o 3 veces. Entonces, es una de las células que me habla de la capacidad regenerativa de la médula. Y los megacariocitos, acuérdense que en megacardioblasto hacen síntesis de muchos núcleos y ya luego empieza a crecer el citoplasma para hacer las plaquetas. Entonces, las tres series van a necesitar DNA. La mayoría de los megaloblastos, sean de la serie eritroide, mieloide o los megas, van a morir, se van a romper dentro de la médula ósea. A eso se le llama eritropoyesis ineficaz o inefectiva. Entonces me va a llevar a anemia, leucopenia y trombocitopenia. Si lo quiero decir en una palabra para no perder tanto el tiempo, ¿cómo lo digo? Pancitopenia. Pancitopenia. Si yo les pregunto, ¿la anemia megaloblástica puede producir pancitopenia? ¿Qué me van a decir? ¿Sí o no? Sí. Sí. Sí, sí, a fuerzas. No siempre puede empezar solo con anemia, pero eventualmente va a producir pancitopenia. Entonces, la deficiencia de ácido fólico y de cobalamina me lleva a un trastorno madurativo de los precursores eritroides, mieloides y megacariocíticos debido a una síntesis defectuosa de DNA. A eso se le llama hematopoiesis ineficaz. Va a haber muchas células, pero la mayor parte de ellas van a destruirse dentro de la médula ósea. Por eso es que produce citopenias. Y aquí está la trampa de los metilos. Entonces, aquí está el metiltetrahidrofolato, que es la forma activa de los folatos, y ahí ya tuvo su acción la dihidrofolato reductasa. Entonces, aquí está el metiltetrahidrofolato. Necesita donar el metil y convertirse en tetrahidrofolato para entrar como coenzimas, todos derivados de los tetrahidrofolatos, a la síntesis de ácidos nucleicos. Si no hay folatos, pues ya no hay folatos, no hay metiltetrahidrofolato, punto. Pero si no hay cobalamina, el pobrecito del metiltetrahidrofolato anda con su metil en las manos, ofreciéndose a todo mundo, pero la única que se lo acepta es la cobalamina. La cobalamina se convierte en metilcobalamina y convierte homocisteína en metionina. Por eso, si no hay cobalamina, el folato se queda atrapado. Esto es exactamente lo mismo. Entonces tengo metiltetrahidrofolato, aquí está la B12 que acepta el metil y convierte homocisteína en metionina, tetrahidrofolato, N5, 10 tetrahidrofolato y finalmente aquí está. Se convierte en dihidrofolato para sintetizar timidina, ¿no? Es un ejemplo. Y síntesis de DNA. ¿Sí se quedó clara la trampa de los metilos? Ok, supongo que sí. Eso me lleva a un retraso en la síntesis del DNA, los componentes del citoplasma, es decir, en los eritrocitos va a seguir produciendo hemoglobina, en los neutrófilos va a seguir produciendo todos los gránulos primarios y secundarios de sus diferentes etapas madurativas y finalmente va a haber una asincronía en la maduración núcleo-citoplasma y las células se van a hacer grandotas, macrocitosis. Dejamos en paz la fisiopatogenia. ¿Dudas o preguntas? ¿No?
Ok, sí. La media de presentación es mucho más en edades mayores, ¿no? 53 años, 58, 41,8 en el Distrito Federal. El rango de edad va de 15 a 85 años y la relación hombre-mujer sigue siendo más frecuente en las mujeres de 1 a 1,5. Si hay deficiencia de B12, va a haber anormalidades neurológicas por la desmielinización de los cordones laterales y posteriores de la médula espinal. Va a haber pérdida de sensibilidad vibratoria, pérdida del sentido de las posiciones, trastornos de la marcha, pérdida del control de los esfínteres vesical y rectal y finalmente demencia megaloblástica. Yo en lo personal, el paciente con una anemia megaloblástica por deficiencia de cobalamina más avanzado que yo he visto, llegó con trastornos de la marcha. Ya no podía caminar, caminaba y se caía. Entonces, después de muchos, yo lo vi como 2 años, ya estaba empezando a caminar mejor. Entonces, trastornos neurológicos, una vez que se desmielinizan, tardan en mejorar. La anemia perniciosa es un tipo de anemia megaloblástica, no es sinónimo anemia perniciosa de anemia megaloblástica. A la anemia megaloblástica se le llama anemia perniciosa cuando hay anticuerpos contra el factor intrínseco. ¿Qué pasa si no hay factor intrínseco? ¿Quién no se absorbe? La B12. La B12, la cobalamina. Muy bien. Es más frecuente la anemia perniciosa en pacientes con grupo A y estos HLA, ¿no? Nada más. Igual que el cáncer gástrico es más frecuente en los que tenemos sangre tipo A, que no es tan frecuente, ¿no? Si hay gastrectomía total, un paciente que tiene gastrectomía total va a poder absorber algún día en su vida la cobalamina vía oral. Échense un volado, ¿sí o no? No, No, ya No. no. No hay factor intrínseco. Se acabó. ¿Cómo le vamos a dar la cobalamina? En las pompas, inyectada, ¿no? Auch, qué dolor, sí. Enfermedades intestinales como ileitis, tropical y no tropical, tuberculosis intestinal, intolerancia al gluten, todas esas cosas. Resecciones amplias del ilion que le dio una trombosis cementérica, pero no se lo llevó al cementerio y queda con intestino que le quitaron la porción final del ilion, ya no va a poder absorber la cobalamina porque se fue el sitio de absorción. Acuérdense, el hierro se absorbe en el duodeno, el folato en el yeyuno y la cobalamina en el ilio. Al principio puede pasar inadvertida, es una anemia crónica que se va desarrollando poco a poco, entonces sí pueden ser los síntomas, pues, como que se me fue la palabra. Ahorita me acuerdo. O sea, no es así como de golpe, no es agudo el cuadro. Aunque hay trombocitopenia, menos del 10% sangran porque generalmente la trombocitopenia es moderada y al cuadro clínico se le va a agregar obviamente todos los datos del síndrome anémico, fatiga, astenia, dinamia, palpitaciones, más si pensamos en la fisiopatogenia, decimos, hay problemas con la síntesis del DNA. Además de la médula ósea que ya se los dije, se va a manifestar como citopenias con los síntomas correspondientes, ¿qué otro órgano tendría síntomas? los epitelios. Los epitelios, ¿no? Entonces vamos a tener que el paciente va a tener diarrea crónica porque se le aplanaron sus vellosidades y ya tiene síndrome de mala absorción. El síndrome de mala absorción nos lleva a pérdida de peso, ardor, queilitis, úlceras orales. ¿Cómo ven esta lengua? ¿Qué le falta? Papilas. No tiene papilas, ¿no? Yo digo, la anemia megaloblástica se diagnostica por la boca. Tienen la boca destruida, le duele la lengua, ¿no? Y tienen úlceras y tienen diarrea y dicen, es que, ¿cómo? Y voy al baño y veo la comida, no se está absorbiendo, ¿no? Este es otro ejemplo de cómo pueden observar la lengua, ¿no? Toda rota. Aquí la mucosa, esta es una mucosa intestinal normal y esta es una mucosa de un intestino con un paciente de anemia megaloblástica. ¿Creen que esto absorba algo? Sí, este pedacito, ¿no? Ya no tiene vellosidades. Entonces, este paciente, sus síntomas, si lo que está pasando fisiológicamente, o no fisiológicamente, lo que está pasando patológicamente, lo volteamos hacia
hacia l- síntomas y signos, aquí va a haber diarrea, va a haber pérdida de peso, luego se están muriendo un montón de células, se va a elevar la DHL, ahorita vamos a ver. Entonces, en cuanto a signos y síntomas, dicen 1981, ay, ya está bien viejita, sí, pero son 110 pacientes. Y estamos hablando de signos y síntomas. Entonces, sí nos sirve, ¿no? Va a haber palidez, astenia, hipodinamia en todos. Pérdida de peso, 93%. De estos 110 pacientes, 93% perdieron peso, tuvieron diarrea y vómito el 72%. La fiebre, la pura neutropenia, si alguien se infecta de alguna bacteria y tiene neutropenia, no va a tener síntomas más que fiebre. No tiene cómo hacer expectoración, cómo hacer más nada, fiebre, ¿no? Puede haber ictericias, es una ictericia leve, una ictericia muy poco notoria, porque si muchos decíamos, está atorado el DNA, el citoplasma de los eritroblastos está produciendo mucha hemoglobina, pero la mayor parte de esos eritroblastos muere dentro de la médula. ¿Qué va a pasar con la síntesis de con el metabolismo de esa hemoglobina que se estuvo produciendo de esos eritroblastos que están muriendo? ¿En qué termina? Eso sí ya lo deben de saber. Es más, les ofrezco una palomita al que me conteste bien. ¿Termina en bilirrubina? En bilirrubina, muy bien. Eres Hernández, Juan. ¿verdad? No, fui Juan. Juan López. López, perdón. López Pastel, es que no te encuentro. Te digo, ya. Exactamente. Toda esa hemoglobina que se estuvo produciendo en esos eritroblastos, no es que la hemólisis sea en la sangre periférica, no. La hemólisis está haciendo dentro de la médula ósea de los eritroblastos. Entonces va a haber un aumento leve de la bilirrubina indirecta. Síntomas neurológicos, si es por deficiencia de cobalamina, todos tuvieron anemia. Ay, espérenme. 64 tuvo trombocitopenia y 62 tuvo leucopenia. Ojo, ahí puse signos de interrogación porque ponía así la tabla, decía pancitopenia nada y bicitopenia nada. Pero si Pitágoras no miente, si todos tuvieron anemia, el 62,4% tuvieron trombocitopenia y el 62% leucopenia, pues sí hubo pancitopenias y bicitopenias. Ojo, la DHL, deshidrogenasa láctica, se eleva, es una marcador de destrucción celular. Si se muere un cacho del intestino, se eleva la DHL. Si se muere un paciente se infarta de su corazoncito, se eleva la DHL. Aquí la DHL se eleva muchísimo, 1000, 2000 de DHL. ¿Por qué? Porque todas las células de la médula ósea se están muriendo. Hay hematopoiesis ineficaz en la médula ósea y eso eleva la DHL. ¿Sí me expliqué? ¿Vamos bien? Sí, doctora. Sí, doc. Ok. Dice, vamos por las causas, ¿no? Causas, igual que en la anemia ferropénica, al decir anemia megaloblástica no es un diagnóstico. Si alguien tiene una anemia megaloblástica, tengo que buscar las causas, ¿no? Porque si no las arreglo, no se va a quitar la anemia, ¿no? Entonces, absorción deficiente de cobalamina, gastrectomía, acloridia, anemia perniciosa, acuérdense, anticuerpos contra el factor intrínseco, enfermedad del ileón terminal, Crohn, Sprue, intolerancia al gluten, am- amiloidosis, resecciones quirúrgicas, todo esto es absorción, ¿están de acuerdo? Consumo en asa ciega, cuando hacen ahí los cirujanos sus moños del intestino que le conectan, hacen, se me fue el nombre de las cirugías ahorita, pero hacen muchas cirugías ahí en el intestino, ¿no? Fármacos, todos los inhibidores de la secreción ácida gástrica evitan la secreción ¿de qué? ¿El factor intrínseco? Del factor intrínseco. Entonces, si alguien toma años y felices días, la B12, digo la B12, ya les dije la respuesta, el omeprazol, la B12 no se va a absorber. Entonces, al abuelito que siempre te pide, ay, mi omeprazol no me va a dar, mi omeprazol no me va a dar, le dices, híjole, ¿sabe qué? Sí, pero hay que darle un descansito para que se pueda absorber la cobalamina. Raras dietas vegetarianas estrictas, aquí todavía las ponían como raras, en mi opinión ya no es
tan raro que alguien haga una dieta vegetariana estricta, sobre todo los que son muy estrictos, que ni gomitas comen, ¿no? Porque las gomitas tienen grenetina, ¿no? O bueno, alteraciones enzimáticas hereditarias que son raras, ¿no? Ausencia congénita de factor intrínseco, déficit de transcobalamina 2 y defectos en la producción del factor intrínseco. Son enfermedades en realidad raras. Bien. Ácido fólico, aquí. El ácido fólico, decíamos, los depósitos del ácido fólico son poquitos, son lábiles, se acaban rápido. Entonces, si alguien tiene un aumento en el consumo del ácido fólico o aumento en las necesidades, va a caer en anemia megaloblástica rápido. Un ejemplo muy bueno son las anemias hemolíticas. Si no le damos ácido fólico a un paciente con anemia hemolítica de lo que quieran, se le va a acabar el ácido fólico y va a ser una crisis aplásica, va a ser una anemia megaloblástica. Sprue, dermatitis exfoliativa es el pemfigoide, que se le levanta a la gente así todas unas ampulotas de la piel. Esa piel se va a reponer, consume ácido fólico. En las enfermedades inflamatorias del intestino, la mucosa del intestino se tiene que reponer. Y bueno, fármacos que intervienen con el metabolismo de los folatos. En primerísimo lugar, ahí puse fenitoína, pero debido haber puesto el metotrexate, el trimetoprim con sulfamethoxazol, la pirimetamina y el alcohol. Todos esos intervienen con el metabolismo de los folatos. Raras, dieta inadecuada, pues sí es rara. Y defectos otra vez enzimáticos raros. Resección intestinal, que le quiten, normalmente cuando se trombosa la mesentérica, el que te quitan es el ilium, pero si le quitan el yeyuno por algo, también. Tuberculosis, alimentación parenteral. ¿Sí? Deficiencias congénitas, ya habíamos dicho, en anemia perniciosa juvenil, absorción deficiente con secreción de ácido clorhídrico normal y factor intrínseco normal. Son enfermedades bien raras. Secreción anormal de factor intrínseco y deficiencia de transcobalamina 2. Enfermedad pancreática. Si alguien tiene una pancreatitis crónica, ¿sí? ¿Quiénes hacen pancreatitis crónicas? Y también tiene que ver con Pacientes con fibrosis quística. Es un buen ejemplo, bien rarísimo, pero sí es un buen ejemplo. ¿Qué otro? Uno fácil. ¿Qué pasa con los alcohólicos? Alcohólicos, ¿no? Hacen pancreatitis crónica y tienen problemas de secreción de enzimas pancreáticas, ¿no? 50-70% de los pacientes que tienen insuficiencia pancreática van a tener defectos de absorción de la cobalamina. Y bueno, aquí otra vez ponemos alcoholismo, problemas de dieta deficiente, ¿no? Enfermedades mentales crónicas, vegetarianos estrictos. Eso ya lo habíamos mencionado. Lo más importante nuevamente para hacer el diagnóstico es el cuadro clínico. Si sospecho que alguien tiene una anemia megaloblástica, voy a hacerle su citometría hemática, donde va a haber anemia macrocítica hipocrómica, puede haber bisitopenia, puede haber pancitopenia. Generalmente les van a reportar varias cosas en el frotis de sangre periférica, ahorita vamos a ver. Si me queda un poco la duda, el diagnóstico diferencial principal de las anemias megaloblásticas son los síndromes mielodisplásicos, sobre todo en los abuelitos, la gente mayor de 50 años. Ay, ya me dije abuelita. Ahí sí les hago aspirado de médula ósea, qué miedo. Y si quiero tener los pelos de la burra en la mano, tengo que medir los niveles séricos o niveles intraeritrocitarios de las vitaminas. Ese es el diagnóstico, vamos a decir, de certeza. Aquí, ¿qué le ven de raro a estos dos neutrófilos que les puse aquí? ¿Cuántos segmentos se considera como normal que tengan los neutrófilos? ¿Quién me dice? Si alguien, el que me conteste también le doy una palomita, porque esto sí se los dije, pero a lo mejor se les olvidó. ¿Cuántos segmentos debe tener un neutrófilo? Menos de Luis, 5. otra vez Luis, ¿no te oí? Menos de 5. Menos de 5, vamos a decir de 3 a 5. Eres otra vez, sí, no. ¿Eres Luis qué? Ah, Ortega Quevedo. Sí. Exactamente, Ortega. Déjame te encuentro. Ya te encontré. Ortega Quevedo Luis. Bien. De 3 a 5. ¿Cuántos segmentos tienen estos neutrófilos? 1, 2,
Vamos a decir 3, 4, 5, 6, 7. Este está peor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, el doble. A estos neutrófilos, además de que están grandototes, se les llama macropolicitos o neutrófilos polisegmentados. Son característicos de las anemias megaloblásticas, entre otras enfermedades más raras. La prueba de Schilling ya casi no se hace, la prueba de Schilling, pero bueno, se puede hacer. Es para ver problemas con el factor intrínseco. ¿Qué es lo que hacen? Antes, unas semanitas antes, le ponen una dosis de cobalamina intramuscular normal a los pacientes para tratar de saturar sus depósitos y que la cobalamina que vamos a meter no se vaya a los depósitos. Y luego le vamos a dar una dosis de vitamina B12 oral. La vitamina B12 va a ser radioactiva, ¿sí? Y le recolectamos orina de 24 horas. Sí, ojo, contéstenme, piénsenlo antes de contestar. Si la cobalamina se la dimos al paciente vía oral y apareció en su pipí, ¿sí se absorbió o no se absorbió? ¿Qué dicen? Eso se absorbió. Sí, se absorbió. Muy bien. ¿Quién me contestó? Hernández González. Jocelyn. Sí, doctora. Sí se absorbió, es que luego me dicen que no. Si me la comí por la boquita y la saqué por la pipí, sí se absorbió. Entonces, ¿qué se hace? Si se detecta más del 8% de la dosis administrada radioactiva, se considera una prueba normal. Si no, quiere decir que no se absorbió, entonces vamos a repetir la prueba, pero darle factor intrínseco. ¿Sí? Si se corrige, el problema es el factor intrínseco y es el diagnóstico de anemia perniciosa. Si no se corrige, entonces hay que buscar otro defecto en la absorción. No es el factor intrínseco, pero sí no se está absorbiendo. Para eso es esta prueba de Schilling, es un poco engorrosa, por eso les digo que ya cayó en desuso. Ok, en sangre, ¿vamos bien? Sí. En sangre periférica, la citometría hemática me va a reportar macrocitosis más de 100 a 130, hasta más del volumen corpuscular medio. Puedo tener eritrocitos con cuerpos de inclusión, sobre todo Howell-Jolly. Puede haber normoblastos, va a haber trombocitopenia, leucopenia e hipersegmentación de los granulocitos. En la médula ósea voy a ver la celularidad aumentada, muchos eritroblastos, cambios megaloblásticos, ya dijimos, asincronía en la maduración nucleocitoplasma. No solamente voy a ver eritroblastos grandes, voy a ver bandas grandes, o sea, todo grande, ¿no? Y los megacarocitos van a ser no productores por el problema en el núcleo. Para hablar de deficiencia de cobalamina, mido los niveles séricos o intraeritrocitarios, menos de 80 picogramos por mililitro. En la deficiencia de folatos, menos de 4 miligramos por litro en las séricas, y en las intraeritrocitarias, menos de 160 miligramos por litro. Cualquiera de las dos es bueno, y bueno, también cambian un poco, pueden cambiar los valores de referencia dependiendo del laboratorio, ¿no? Aquí dice menos de 200 picogramos, aquí serían intraeritrocitarios por mililitro de B12, con niveles elevados de homocisteína, pueden hacer diagnóstico de anemia megaloblástica por deficiencia de cobalamina. En 2 ocasiones separadas hay que descartar también déficit de ácido fólico e insuficiencia renal. Vamos al tratamiento. ¿Alguna duda hasta aquí? Ya vamos a acabar. ¿No? Ok. La terapia debe ser individualizada en la medida que se pueda. Tengo que detectar la deficiencia etiológica, es decir, si es deficiencia de ácido fólico o de B12, normalmente pedimos los niveles séricos de las dos cosas, el mecanismo etiopatogénico para poder corregirlo. La cobalamina generalmente se inicia parenteral, porque es como que se absorbe más difícil, y generalmente el ácido fólico empieza bioral. Ahorita les voy a enseñar varios esquemas. Para la cobalamina, primero lo hizo un sádico. 100 miligramos intramusculares diarios por 3 semanas, o sea, 21 piquetes. ¿Quién se anima? Este no lo usamos, la verdad. Vamos a utilizar 1000 miligramos
cada semana por un mes y si corrige ya la biometría hemática y está bonita, paso a 1000 miligramos cada 4 semanas. Si no puedo resolver el problema, vamos a decir, ya no tiene estómago, ya no tiene ilion. Entonces, este último, 1000 miligramos cada 4 semanas, va a ser de por vida. ¿Dudas de cómo voy a tratar la B12, la deficiencia de cobalamina? Si no identifico la deficiencia específica, debo de administrar B12 y folatos juntos. Por ejemplo, yo en San Alejandro, cuando estuve en San Alejandro muchos años, no había forma de medir ni cobalamina ni ácido fólico. Entonces siempre se les dan los dos, porque si yo administro ácido fólico y la deficiencia era de cobalamina, voy a producir manifestaciones neurológicas. Entonces, siempre juntos. Si ya hay manifestaciones neurológicas y ya sé que es cobalamina, tengo que dar 1000 miligramos cada 2 semanas por 6 meses y ya puedo bajar la dosis después a que sea cada mes. ¿Dudas, preguntas? Ok, el ácido fólico, 5 a 15 miligramos al día. 1 miligramo modifica la morfología celular hasta normalizar los valores hematológicos y luego voy a seguir 5 miligramos por 4 semanas. Nuevamente, si no puedo resolver o no logro detectar cuál es el problema, puedo dar ácido fólico todo el tiempo, no hay problema. El folínico es la forma parenteral, es la activa activa, lo voy a utilizar de 6 a 25 miligramos cada 8 horas, dependiendo del problema. No puede ser en deficiente absorción, pero sobre todo para terapia de rescate posterior a dosis intermedias o altas de metotrexate o si les estamos dando pirimetamina para toxoplasmosis y desarrollan citopenias graves. Entonces, pasamos al folínico. El folínico también se puede dar vía oral, hay ácido folínico vía oral, pero el problema es que la absorción es muy variable, entonces cuando damos metotrexate siempre tiene que ser IV. La administración de ácido fólico y de cobalamina en un paciente con anemia megaloblástica va a producir desaparición de la megaloblastosis en la médula ósea, ojo, en la médula ósea, 8 a 12 horas, maduración normoblástica en 48 a 72 horas, la leucopenia y la trombocitopenia desaparece en pocos días y voy a ver un pico de respuesta reticulocitaria entre el tercero y el quinto día, que puede llegar a ser hasta más del 20%, y es la respuesta al tratamiento. Nuevamente, al diagnóstico, la anemia megaloblástica va a ser regenerativa. Cuando doy tratamiento, va a cambiar a regenerativa. Y aquí está, ¿no? Entre más o menos el tercer día hay un picote que baja y ya la hemoglobina y los eritrocitos van subiendo lentamente en alrededor de 60 días. Y creo que es la última. Sí, tan leche con pan. ¿Dudas o preguntas? Ninguna doctora. Solo podría ¿No? subir las diapos, estas y las otras dos, por ¿No les favor. mandé la de ferropenicas? No. Ah, qué gente tan más egoísta. Y la anterior. Sí, Sí, claro. la de introducción al estudio de las anemias sí se las mandé, ¿no? Bueno, voy a revisar. Según yo, no. Espérate, ahorita te digo. Estoy en uno de los chats. Sí, es así, doctora. ¿Sí? ¿Segura? Sí. Bueno, no. ¿Sabes qué? Yo creo que nada más la subí a un grupo. A ver, espérenme. Ahorita se las mando de una vez y no se me va a olvidar. A ver, espérenme. Ahora sí les digo que estoy bien lenta. Me da la cabeza. Curso. Ah, no, pero este no está aquí. Este está en el escritorio. A ver, entonces les debo las anemias ferropénicas, la anemia megaloblástica y introducción al estudio de las anemias. Les voy a mandar otra vez los tres por cualquier cosa. Gracias, doctora.
Ya lo está haciendo. Bien. Entonces, ¿no tienen ninguna otra duda? Úchalo, lo está haciendo, no quiere. Bien lento. Bueno, entonces nos vemos el lunes, muchachos. Ya. Ok, ahí están las Hasta luego, tres. gracias. Hasta luego, nos vemos, chicos. Ya estoy toda distraída. Pero Hasta bueno. luego, buen día, doctora. Josh. Hasta luego, doctora. doctora.